Bueno, pues buenas tardes. Saludos a todas las personas que están conectando a nuestro microtaller de hoy. Como saben, comenzamos ya el conteo regresivo para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, que es el próximo jueves 10 de diciembre. Y pues como les habíamos dicho en nuestra promo, pues hoy vamos a tener como ese primer video que vamos a estar explicando mejor qué son los derechos humanos, para que sepan cuál es el estatus actual en Puerto Rico y pues a qué nos estamos enfrentando como país, aparte de toda la crisis que sabemos que existe de derechos humanos a nivel internacional. Y pues entonces hoy tenemos con nosotras como invitada a Lisa Gallardo Martín, quien es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico. Bienvenida, Lisa, gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Isabel. Un placer de verdad poder compartir con el grupo, con el equipo y las personas que van a estar viendo estos microtalleres. Súper. Bueno, pues entonces Lisa va a empezar, ella va a estar hablándonos y entonces cualquier duda, como le he dicho, pues estos videos quedan grabados, así que si nos comentan algún comentario, pues no vamos a poder responder en vivo, pero ustedes comenten y pregunten que vamos a estar pendientes para contestarle a través de los comments. Excelente, bueno, pues vamos a empezar. Esto va a ser algo bien 101, bien básico. No tenemos mucho tiempo, pero sí es importante que cuando pensemos en derechos humanos, qué es lo que significan, ¿verdad? Y les comento a modo de resumen qué es Amnistía Internacional. No todo el mundo lo conoce, mucha gente lo ha escuchado. Amnistía es un movimiento. Nosotros preferimos hablarle como movimiento de derechos humanos versus una organización, un movimiento de más de 7 millones de personas que se toman las injusticias como algo personal. Personas que siguen este movimiento fuera, ¿verdad?, de las personas que elaboramos para Amnistía y que nos dedicamos a levantar la voz constantemente sobre violaciones alrededor del mundo. Hacemos investigaciones en el terreno, de ahí surgen campañas de denuncia y se hace trabajo también de EDH, de Educación en Derechos Humanos, para que las personas se fortalezcan como activistas, conozcan mejor sus derechos y los puedan defender. Si no conocemos nuestros derechos humanos, realmente se nos hace difícil poder verbalizar cuáles son esas quejas, cuáles son esos reclamos que hay que hacerle al Estado, y por eso es tan importante conocerlos para defenderlos. Amnistía Internacional tiene sede en diversos países. Una de esas secciones está aquí en Puerto Rico. De hecho, nosotros tenemos en Puerto Rico la única sección en el Caribe. Así que parte de nuestro trabajo no solamente es el local, sino hay una mirada también que es regional, particularmente caribeña, y obviamente también pues la más latinoamericana, que incluye también a Canadá, Estados Unidos, y esa es nuestra región de las Américas y el Caribe. Así que se hace mucho trabajo en vinculación con compañeros que están ubicados en América Latina y los diferentes temas que cada uno de estas organizaciones, secciones abarca. En Puerto Rico, los temas principales que nosotros estamos atendiendo es el tema de la libertad de expresión, es el tema de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, a través del proyecto Diverses, que ya cumple ahora pronto su 4º año. Y trabajamos también, estamos adentrándonos bastante con el tema de ambiente y justicia climática. Estamos trabajando con juventudes y estamos en vías de desarrollar un foro para jóvenes caribeños e hispanoparlantes. Así que de eso están escuchando un poco más adelante. Así que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales es muy importante en la sección aquí en Puerto Rico. Así que entrando un poco al tema ya de derechos humanos, es importante que se sepa que los derechos humanos son la piedra angular de Amnistía Internacional. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que cada ser humano tiene meramente por nacer en este planeta. Respetar los derechos humanos es una manera que tienen los estados para garantizar una vida digna a cada uno de sus ciudadanos, la libertad, tener una vida de justicia y tener una vida de la equidad. Es importantísimo también mantener claro de que los derechos humanos no hacen distinción de sexo, no hacen distinción de edad, de partido político, de etnia o de color. De la manera en que se desarrolla las definiciones, ¿verdad?, de lo que son los derechos humanos dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos son universales, que significa que le corresponden a cada persona que nace, como dije ahorita, son indivisibles y son interdependientes. Por lo tanto, no podríamos
hablar de un derecho y decir que otro no existe porque están totalmente vinculados. Hay una frase bien común que utilizan muchas personas que tu derecho comienza cuando termina el mío, o viceversa. Así que mientras esté mi derecho, pues el tuyo no va a existir. No, eso es imposible. Eso es contravención de la definición de los principios de interdependencia de los derechos humanos. Así que si usted en algún momento ha utilizado esa frase, sepa que hay que transformarla. Los derechos humanos son de todos para disfrutarles y para exigirlos al Estado. Los derechos humanos se desarrollan a mediados del siglo pasado, particularmente en el año 1948, y se unen bajo la Declaración de Derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Los derechos humanos los podemos dividir en dos temas principales. Hay 30 artículos de derechos humanos, pero hay dos áreas principales. Particularmente todo lo que son los derechos civiles y los políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Okay? Es como a grandes rasgos, ¿verdad? Porque hay más subdivisiones. Sin embargo, vamos a adentrarnos un poquito a lo que son esas dos áreas de los derechos humanos. Como derechos civiles y políticos podemos mencionar pues, el derecho a la vida, que tenemos todos, el derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre, el derecho a que no sea detenido, una persona no sea detenida arbitrariamente, el derecho a la privacidad, el derecho a circular libremente, el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de credo. Y todos estos derechos civiles y políticos tienen unas expresiones jurídicas que les vinculan a diversos tratados internacionales. Y ahí se habla de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no son otras cosas que unos espacios con unos comités que velan porque los estados cumplan con los derechos humanos. La otra área de derechos que les estaba mencionando son los derechos sociales, económicos, derechos económicos, sociales y culturales. Y ahora, de un tiempo atrás en adelante, se está incluyendo también en los DESC, se está mencionando DESCA, porque estamos incluyendo también ahí el tema del ambiente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la justicia climática, por la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se dan bajo el marco del calentamiento global. Por lo tanto, hay esos dos grandes renglones. El ejemplo de los DESCA, que es importante que todos conozcamos: el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho al descanso, el derecho a la cultura y a disfrutar de los avances de la ciencia, el tema del derecho a la vivienda y obviamente el tema del derecho a la salud. Todos estos derechos nuevamente nos corresponden a todos, y cuando hablamos y le hacemos una mirada y una intersección de género, podemos levantar la voz y decir: pero Lisa, tú me estás hablando de que existen todos estos derechos, pero yo no gozo de todos estos derechos. La realidad es que es responsabilidad del Estado velar porque todos sus ciudadanos gocen de todos los derechos humanos. Esa es, de hecho, es la visión de nuestro movimiento de derechos humanos, Amnistía Internacional. Pero no es la realidad. Y la realidad es que nos toca a cada uno y a cada una y a cada uno de los activistas y de las personas y de los ciudadanos conocer nuestros derechos para poderlos defender. El tema de género es interesante porque les mencioné que en 1948 se proclama la Declaración Universal de Derechos, pero no es hasta el 1978, 79, luego en el 81, que se ratifica la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que le llaman la CEDAW. Esto es un marco específico para defender los derechos humanos de las mujeres, que quede claro, porque el binomio es claro: dentro de los derechos humanos el tema de género está considerado en términos de hombre y mujer, es un binario claro, ¿ok? Así que hay mucho que se tiene que tomar de convenciones, que no son otra cosa que mandatos que les da a las Naciones Unidas, en el caso de la CEDAW,
o en el caso de la Organización de Estados Americanos, que es ya pues el cuerpo interamericano, ¿verdad? Que vela por los derechos humanos aquí en las Américas y en el Caribe, que es la Convención de Belén do Pará, que es similar, pero es exclusivamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Así que, en resumen, tenemos la declaración, pero también se han dado unos mandatos específicos dirigidos al tema de género. Nuevamente, estos son unas guías, unos caminos que los países tienen que garantizarle a sus ciudadanos, particularmente con estas dos convenciones, al tema de las mujeres. Pero de nuevo, Lisa, están ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todavía vemos que no se respetan el derecho a la salud sexual y reproductiva? ¿Por qué no se respeta el derecho de las mujeres a disfrutar de tener tierras y de poder tener una independencia económica? ¿Por qué vemos que todavía mujeres defensoras de derechos humanos son asesinadas por defender sus comunidades, sus tierras, su vida, la vida de sus familiares? Todavía existe todo ese discrimen dentro de los países, independientemente de que existan estos mandatos que tenemos que cumplir. Así que es absolutamente necesario y está en manos de cada uno y cada una de los ciudadanos defender sus derechos humanos. Si no los conocemos, no los podemos defender. En Puerto Rico, que yo sé que queríamos entrar un poco cómo estamos viendo la situación en la isla, podemos decir que en Puerto Rico hay, sin duda alguna, una crisis de derechos humanos a todos los niveles. Sí podemos decir que en términos de los derechos económicos, sociales y culturales es más grave, es más visible, particularmente cuando hablamos del tema, el tema de salud, el tema de vivienda. El tema de vivienda cuando en Puerto Rico, después de unas huracanas que atacaron este país y que basado con la situación económica preexistente y el deterioro de la infraestructura que ya había, tantas personas perdieron sus viviendas, que aún a 2 años del paso del huracán María y del huracán Irma hay personas que están residiendo bajo toldos azules. Eso es una violación al derecho a la vivienda de estas personas. No solamente eso, sino su derecho también al principio de dignidad, de poder vivir en un espacio digno. Dentro de las violaciones de derechos que podemos ver en Puerto Rico, que son bastante evidentes dentro del tema de la salud, cuando todavía existen miles de personas que no tienen acceso a salud de calidad, de una protección de un sistema de salud gubernamental que proteja a gran parte de sus ciudadanos, particularmente si tienes acceso a algún trabajo, algún ingreso, te puedes ver limitado para poder tener acceso a servicios como los de la reforma. El caso de la salud sexual y reproductiva entra directamente en este tema de la crisis de salud. En Puerto Rico, el aborto, el acceso, el derecho, ¿verdad?, a tener una terminación de embarazo, un aborto, es legal, pero no necesariamente accesible por el mismo issue de los derechos económicos, sociales y culturales de personas, particularmente mujeres y poblaciones vulnerabilizadas que están viviendo en precariedad. Y que no necesariamente pueden tener acceso ni por distancia, ni por transporte público, ni acceso económico a tener una terminación de embarazo. Eso por dar un ejemplo en el tema de salud. El tema de economía, poblaciones vulnerables en Puerto Rico, como son nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros viejos, que actualmente también viviendo en precariedad con un sistema que ha sido pues precarizado literalmente porque han perdido o están en peligro de perder sus pocos ingresos que se han ganado a través de los años de trabajo. Esas medidas de austeridad que se empezaron a imponer en Puerto Rico desde el 2009 han ido percolando y afectando inmensamente lo que es la capacidad, no solamente de las generaciones más viejas, sino de las juventudes a tener un trabajo digno en Puerto Rico, un trabajo donde se te remunere dignamente y que puedas vivir una vida plena, una vida feliz, una vida en justicia. Eso por mencionar algunos ejemplos. Obviamente ya mencioné economía, vivienda, el tema de salud y obviamente la crisis inmensa que estamos viviendo con el tema de la violencia de género.
que afecta a las mujeres, afecta a nuestras comunidades LGBTIQ, particularmente nuestras comunidades trans. En Puerto Rico, sobre 40, cerca de 50 mujeres ya han sido asesinadas por feminicidio, 40 y pico de estas mujeres en violencia de género específicamente en el hogar, y son datos que nos tienen que consternar. Tenemos que seguir tomando acción, seguir exigiendo el estado de emergencia al gobierno entrante y de hecho hasta el saliente, si tiene todavía la capacidad para tomar una acción contundente en favor de los derechos de las personas que sufren de violencia de género en Puerto Rico. El tema del ambiente es otra crisis que estamos viviendo en Puerto Rico a diferentes niveles: el acceso al agua, el acceso al aire limpio, el acceso a nuestras costas, a nuestras playas, la tala de árboles que estamos viendo y el impacto que tiene sobre las comunidades aledañas, el impacto que tiene al disfrute de los espacios, de personas que les gusta buscar espacios abiertos. Todo eso son violaciones a los derechos humanos y tenemos que verlo así, porque la medida en que lo identificamos como violaciones a los derechos humanos, tenemos la capacidad de exigirlos como tal, porque cada uno y cada una de nosotros tenemos el derecho de vivir y de disfrutar de todos nuestros derechos humanos. Otra pregunta que la gente me hace es: Lisa, pero Puerto Rico como colonia no necesariamente tiene una representación en las Naciones Unidas para poder hacer estos llamados internacionales. Y sí, tienen todísima la razón. Puerto Rico, por la situación política que vivimos, que es de hecho otra violación de derechos humanos, porque los países, las personas y los países tienen derecho a su autodeterminación. No contamos con una voz en espacios como el de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay que reconocer el trabajo maravilloso que han hecho activistas, abogadas y personas de diversas comunidades en Puerto Rico, y se han unido para llevar estas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los brazos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que yo les mencionaba. Está en las Naciones Unidas a nivel internacional, y está la OEA, la Organización de Estados Americanos, que agrupa todo lo que es las Américas y el Caribe. Así que hemos hecho excelentes ponencias y denuncias a donde el Estado, tanto Puerto Rico como el Estado de los Estados Unidos, han estado representando y escuchando las denuncias que han hecho las personas desde nuestra patria. Y se han tomado, obviamente, acciones. Otro tema que se ha llevado muy contundentemente a la Comisión Interamericana, la CIDH, es el tema de libertad de expresión y de las violaciones crasas sobre el derecho que tenemos a expresarnos libremente, no solamente en las calles, de expresarnos libremente en las redes sociales. El caso reciente del Departamento de Justicia, cuando solicitó información de miles de personas, de cientos de personas que habían entrado o habían de alguna manera se habían vinculado a unas conversaciones con unos arrestos que se hicieron unos estudiantes, que finalmente, después de casi 2 años, estos jóvenes fueron declarados no culpables. Así que hay una crisis de derechos humanos en Puerto Rico. Hay que ser consciente de esa crisis y hay que tomar acción para garantizar esos derechos humanos en Puerto Rico. La gente, el activismo es tan diverso. El activismo es un espacio para tanta creatividad. Hemos visto pues personas que usan el típico sistema de lanzarnos a la calle y de exigir en los diferentes espacios, ya sea al gobierno, sea la legislatura, sea una oficina particular, una agencia del gobierno del Estado particular, Departamento del Trabajo, por ejemplo, el Departamento de Justicia, Procuraduría de las Mujeres, pero hay muchas otras formas. Y yo creo que una de las más útiles es el teléfono, que casi todos tenemos uno, los que tenemos, ¿verdad?, el privilegio de poder contar con esa herramienta, que ya se ha convertido hasta en una herramienta de trabajo. Y la computadora. Actualmente Amnistía Internacional tiene una campaña muy importante, una campaña global, es la campaña de Escribe por tus derechos,
Y les invitamos, quiero aprovechar, ¿verdad? Robarme este ratito y aprovechar para que, si tienen la oportunidad, entren a amnistiapr.org en la sección donde habla de la campaña Escribe por tus derechos y vean los casos. Anualmente se selecciona entre 10 y 15 casos de personas cuyos derechos han sido violentados alrededor del mundo y tomamos acción para que se defiendan estas personas. Son cartas digitales en este caso, también hay audios que se están realizando para que le lleguen directamente a las víctimas y también a los perpetradores de la violencia de los derechos de estas personas. Así que esa es una de las formas de accionar. Y obviamente nuestra voz, la voz es lo mejor. Nuestra voz en los espacios familiares, nuestra voz en los espacios de trabajo, nuestra voz en los espacios en las filas en el supermercado, en cualquier fila. Hablen, no dejemos de hablar, no dejemos de manifestar nuestra opinión y reconocer que somos seres de derecho y que tenemos que vivirlo, disfrutarlo y defenderlo. Exactamente, esa es toda la invitación que nosotras le hacemos desde la ruta, ¿verdad? Que a través del conocimiento, una vez aprendemos cuáles son nuestros derechos, entonces podemos luchar por ellos. Y ya Lisa nos dio aquí una variedad de opciones, que es lo que desde un inicio en la ruta es lo que queremos, ese apoderamiento político, porque sabemos que la política no es solamente partidista y que hacer activista a tu propia manera, lo que venga, lo que esté bien contigo, con tu manera de ser, con tu situación actual, con tus posibilidades, tus herramientas, pues lo que queremos, aunque sea hasta de nivel individual, muchas veces sabemos que todo este proceso empieza desde una y uno mismo. O sea, hasta que tú no te sientas lo suficientemente capacitada o entiendas, pues lo que te está pasando a ti, lo que te incomoda, lo que te hace sentir indignada y frustrada, pues entonces no puedes empezar a vocalizarlo. Y pues ese es el punto y ese es el objetivo que nosotras tenemos desde la ruta, brindándole todos estos microtalleres para que tengan más información que esté más a la mano de ustedes, sea lo más sencilla posible, y pues para que sepan también que son muchas las organizaciones que están trabajando y sepan que todas esas frustraciones se pueden canalizar colectivamente para que todas las personas juntas, ¿verdad?, podamos entonces seguir construyendo esa ruta de la equidad y esa ruta de los derechos humanos. Yo quería brevemente preguntarte, Lisa, algo que habías mencionado, que era que cuáles son las consecuencias cuando hay una violación de derechos humanos si es que tuviésemos representación o otros países, cuando se llevan algún tipo de informe de que se está viendo una violación, ¿qué es lo que pasaría con los estados que no estén cumpliendo? ¿Cuál es el rol de la ONU, por ejemplo? Bueno, las diferentes convenciones, como les mencioné, el caso de, hay 9 convenciones distintas, una de ellas es la CEDAW, por ejemplo, tienen unos comités que son los que evalúan y que reciben las quejas son literalmente demandas, denuncias que establece un individuo contra el Estado porque se le violó su derecho humano. Un ejemplo de Chile es una profesora lesbiana que daba clases en una escuela de corte de base de fe. Y cuando se conoce su orientación sexual, es despedida. Pero ella eleva ese caso a nivel internacional. En este caso fue interamericano. Ella elevó el caso a nivel interamericano y es un caso que entonces la Comisión Interamericana de Derecho evalúa. Ahí hay un tribunal y se emiten sentencias que tienen los estados entonces que cumplir. Pueden pues, ser cambios en las políticas, pueden entonces ser remuneraciones económicas o a daños, etcétera. Así que cosas tan sencillas que uno podría ver en un espacio también en el derecho penal o en el derecho civil en Puerto Rico, por dar un ejemplo, en cualquier país, también se pueden elevar a niveles más amplios. ¿Y por qué lo hacen? Porque podemos llevar un caso a nivel local, a nivel civil o criminal, sin embargo, cuando se aumenta ese grado, ¿verdad?, de la denuncia a nivel internacional o a nivel interamericano, impacta a un mayor grupo de personas. ¿Okay? No es entonces una sentencia que se da a nivel individual solamente, sino que tiene un impacto amplio. Y eso es lo que queremos. Así es que vemos los cambios macro, más que a nivel micro, ¿verdad?, del individuo. Así que esa puede ser una de las contestaciones a tu pregunta. Además, porque también
resuena a nivel internacional o resuena a nivel interamericano y tiene una mayor cobertura mediática, que de hecho esa es otra de las estrategias, no lo había mencionado, levantar nuestras quejas a nivel mediático, como sucedió hoy, seguramente, perdóname, como sucedió recientemente. Como sabes, se publicó un comunicado de prensa de parte de sobre 150 organizaciones y personas en su carácter individual denunciando el envío de una carta de una legisladora al gobernador, de una legisladora electa al gobernador electo. Y francamente, pues ese es el trabajo que hay que hacer, denunciar, levantar la voz y que mucha más gente sepa lo que está sucediendo y conozca entonces cómo va a accionar. Como ven, eso es como ese efecto de bola de nieve, empieza a nivel quizás más pequeño, pero poco a poco, depende del tipo de acciones que se tomen, va teniendo un impacto más a nivel internacional. Y pues claro, en teoría ningún país quisiera que se esté hablando de que hay una crisis o violaciones de derechos humanos en su estado, y pues se supone que tenga una repercusión, ¿verdad? Cada país tiene su historia y su trasfondo y sus razones de por qué le importa más o menos los derechos humanos, pero pues ahí ya. A mí me queda más claro, espero que si alguien más tenía la duda también. Sí. Que solo por decir, los países son como las personas, a nadie le gusta que los regañen, que te llamen la atención. Así que pues a nivel internacional ese sería, ¿verdad?, una forma sencilla de ponerlo. Claro, y que por eso mismo es que se crea esta agrupación a nivel para velar y estar pendiente de lo que esté pasando a través de todo el universo, mundo, ¿verdad? Todos los países. Sí, que conocemos. Ajá. Exacto. Sabrá Dios lo que está pasando por otros lados. Así que bueno, muchas gracias, Lisa. Yo espero que les haya sido útil toda esta explicación. Como les dije, por lo menos para mí sí lo fue. Es una manera de que empecemos a entender poco a poco a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos, y van a seguir viendo próximamente en el resto de nuestros videos cómo vamos a desglosar un poquito más algunos derechos humanos. Sabemos que no son todos, hay algunas cosas que ha mencionado aquí Lisa que no los vamos a tocar en los próximos videos, pero ya saben que existen y que le abrimos la puerta a que ustedes también investiguen por su cuenta y que se sigan informando para que podamos luchar todas las personas juntas por defenderlo. No sé si quieres añadir algo más para cerrar, Lisa. Nada, solamente les quería agradecer el espacio, el tiempo, y que ojalá sí esto sirva como una motivación para seguir aumentando el número de activistas en Puerto Rico. Así es. Pues muchas gracias a todas y pendiente. Gracias a ustedes, que estén muy bien.